establece, Señor, una vez más ese pacto con tu iglesia, Dios. Renueva una vez más ese pacto, Señor, con tu pueblo. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, rindo todo lo que soy. Rindo mis pensamientos, mi voluntad, rindo mi corazón, Señor, porque quiero hacer tu voluntad. Rindo mis sueños, mis anhelos, mis triunfos y mis fracasos. Arrojo, Señor, mis coronas hoy delante de ti. Lo que soy, lo que dicen que soy, lo que creo ser, porque deseo con todo mi corazón ser alguien delante de ti. Porque me debe importar todos los días lo que tú piensas de mí, Señor, y no lo que piensan los demás. Porque tú eres mi hacedor, mi Dios, mi Jehová, en quien me fortalezco cada día, Señor. Bendito tú eres, Padre. Habla a tu pueblo, que tu pueblo hoy, Señor, está dispuesto, sediento, hambriento a escuchar tu palabra, Dios. Te damos la gloria, la honra a ti, mi Dios. Y con este fuerte aplauso declaramos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Antes de tomar su lugar, yo le invito a que salude a la persona que tiene a su lado, la bendiga con un fuerte abrazo. Le damos la bienvenida a las personas que van a recibir esta enseñanza a través de la grabación. Saludamos a nuestros hermanos de Venezuela, la familia Bolívar, que está siguiendo las enseñanzas a través de este ministerio de producción. Y bueno, para todas las demás personas que nos vean y que reciban de parte de Dios esta enseñanza. ¿Cuántos están listos? Diga conmigo: yo estoy listo. Y quiero que repita conmigo para entrar en esta enseñanza. Diga conmigo: verdades espirituales. Diga: verdades espirituales muy profundas. Para los que toman nota de la enseñanza, este va a ser el subtítulo, pero vamos a tener un título que más adelante se los voy a revelar. Verdades espirituales muy profundas. Amén. Primeramente, antes de comenzar este vuelo, antes de iniciar hacia dónde nos va a llevar el Señor, quiero mostrarle ciertas escalas que vamos a tener durante el viaje. ¿Cuántos han viajado en avión alguna vez? Levante su mano si alguna vez ha viajado en avión. Saben que los viajes tienen escalas, ¿verdad? Entre el viaje sea más económico, va a tener más escalas. O muchas veces es prioridad de las naciones donde usted viaja o se traslada de un lado para otro, es importante que el avión haga ciertas escalas. Entonces, hoy vamos a ir a través de este viaje, pero primeramente quiero presentarle las escalas. Cuando uno compra el tiquete, te dicen vale tanto, pero si vamos, por ejemplo, para Cartagena, ¿cuánto les gustaría ir a Cartagena? ¿Ninguno? Yo quisiera volver. Dos nomás, listo, con Oli Maribales. Cuando uno compra el tiquete, le dice la agencia, hay escala en Bogotá. Amén. Y uno dice, wow, chévere llegar a Bogotá, tocar piso, nunca he ido a Bogotá. Pero resulta que en la escala la mayor prioridad es que ninguna persona salga ¿de dónde? Del aeropuerto. Del avión sí, ¿cierto? Pero del aeropuerto no se puede salir por seguridad, porque estás bajo la cobertura de la aerolínea en ese momento, y porque si llega a pasar algo, pues lo primero que va a pasar es que pierdas el vuelo, ¿sí? Entonces, haces la escala, pero no puedes salir del aeropuerto. Entonces, a estas escalas espirituales les he llamado y les he titulado errores que cometemos para enfrentar el pecado. Vamos a hablar hoy del tema del pecado. ¿A cuánto les gusta saber más del pecado? Cómo enfrentar el pecado, cómo vencer el pecado, cómo poder tener dominio sobre el pecado. Pues el Señor Jesús a través de la cruz nos entregó ese dominio. Amén. Él venció el pecado para que nosotros seamos más que vencedores en aquel que nos llamó. Entonces, ese segundo subtítulo se le denomina errores que cometemos para enfrentar el pecado. Y el título principal de la enseñanza, estamos hablando de 3 títulos. El título principal va a ser ¿por qué somos vencidos por el pecado?
Ese es el título principal de la enseñanza. ¿Por qué usted y yo somos vencidos por el pecado? ¿A cuánto les gustaría de verdad saber de parte de Dios por qué el pecado es más fuerte que nosotros? ¿Por qué el pecado es más fuerte que nuestra voluntad? ¿Por qué el pecado es más fuerte que las intenciones de mi corazón? Queriendo hacer lo bueno, siempre termino lo que no quería hacer, como lo dice la palabra en Romanos. ¿Alguno está interesado en conocer de parte de Dios esto? Sí, bueno, los invito el próximo domingo entonces para que escuchen esa enseñanza. Amén. ¿Por qué dicen amén si vamos a escucharla hoy? ¿Lo va a dejar para el otro domingo? Primero, primer error o primera escala que el capitán hoy te entrega y te dice: vas a viajar conmigo, pero te voy a dar la primera escala. Y esta escala es un error que cometemos al tratar de enfrentar el pecado. Primero, cuando etiquetamos el pecado. ¿Alguno trabajó acá como impulsador o mercaderista o bodeguero? ¿Ninguno? Estas personas tienen a cargo el distribuir, el llenar las bodegas y los stands en los supermercados de todo el producto. Amén. El impulsador lleva un nuevo producto y ofrece una degustación, pero los mercaderistas e impulsadores están a cargo de tener siempre los stands llenos en todos los supermercados. Para los que no sabían, esto le corresponde a cada marca que impulsa su producto. Usted siempre va a ver en las grandes cadenas comerciales que siempre hay unas niñas vestidas o muchachos con la camiseta representando, por ejemplo, Avena Quaker. Ellos, los mercaderistas, tienen que visitar todas las cadenas comerciales durante la semana y estar abasteciendo el stand donde está la Avena Quaker. Amén. Para que siempre haya salida y nunca se quede el stand vacío. Entonces, esos mercaderistas tienen a cargo una función más allá de poner en el stand y que esté lleno, es etiquetar, colocarle los valores a cada producto. Entonces ustedes han visto que ellos tienen un rollo, ¿sí? No es una cinta, sino que es un rollo que lo digitan y ellos van poniéndole a cada producto así, van etiquetando. ¿Sí han visto o no han visto? ¿Sí? Esa es la función del mercaderista. ¿Qué hace el cristiano con el pecado? Lo primero que hemos hecho cuando nos acercamos a la ley de Dios, ¿qué es acercarnos a la ley de Dios? Entender que todo lo que hacemos se llama pecado. Fuera del conocimiento de la palabra de Dios, todos sabíamos que existía el pecado, ¿sí o no? Pero no sabíamos que era malo. O aunque supiéramos que el pecado era malo, no nos importaba. Antes bien nos deleitábamos en el pecado, ¿sí o no? Porque pecar es bueno o no. ¿Pecar es bueno, sí o no? Sí es bueno. ¿Por qué se deleitan las personas en el pecado? Porque es bueno. Pero la ley de Jehová muestra el pecado como algo malo en lo que nos deleitamos y lo hace hoy ver malo según la ley. Entonces, si yo tomo el pecado que hay dentro de mí y le pongo una etiqueta, cometo el primer error. Y les voy a poner un ejemplo. Todos saben que fornicar es pecado, ¿verdad? Y es uno de los pecados más grandes. Dice aún la palabra que los fornicarios no irán ¿a dónde? Al reino de los cielos. Si una persona, la muerte, lo sorprende estando en estado de fornicación, ¿se salva o no se salva? La palabra dice que no. Entonces hay una alarma por la fornicación, por el adulterio, hay una alarma por la pornografía, pecados grandes. Entonces a esos pecados yo les pongo una etiqueta: son grandísimos, eso nadie me puede ver. Me tomé un trago, Olimar, no, eso no nadie me puede ver, es un pecado grandísimo, las consecuencias son catastróficas. Pero hay pecados pequeños que también nos hemos etiquetado, como la mentira, como el egoísmo, como la murmuración. Entonces, ¿qué pasa? Los pecados grandes los hemos hecho a un lado y los ponemos delante de Dios, ¿verdad? No, yo sé que yo no puedo hacer eso, eso es pecado. No, qué vergüenza, Señor ha confiado en mí, yo no lo puedo hacer. Pero los pecados pequeños los pusimos a otro lado. Y a esos pecados pequeños les hemos puesto la etiqueta y son tan grandes de igual manera delante de Dios que les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos egoístas hay aquí? Ninguno. Usted dirá, bueno, yo no soy egoísta. Pero sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo se cuenta como pecado. ¿Y ¿Y por qué no hacemos lo bueno? Porque somos egoístas.
Amén. Entonces, el egoísmo lo etiquetamos con decir, bueno, yo siempre soy dador, yo siempre ayudo, siempre enseño, pero hay cosas que retengo dentro de mí y termino siendo un egoísta. Dios me llamó para bendecirme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pero no te la da hasta que tú no aprendas a bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay egoísmo. ¿De qué te sirve a ti un buen salario, 2 salarios, si nunca piensas en los demás? Dice el padre, no yo. No piensas en los demás. ¿De qué te sirve un buen auto si nunca pensarás en arrastrar o llevar a alguien, hacerle el favor a alguien? No. Es más, si el carro nuevo no se puede porque me lo van a ensuciar. Hay egoísmo. Hay egoísmo en nuestro corazón. Mentira. ¿Recuerdan la enseñanza de nuestra pastora acerca de la mentira, que fue radical con la mentira? ¿Cuánto mentimos a diario? No, pastor, eso es para los del mundo. ¿Todos mentimos o no mentimos? ¿Pero es un pecado grande o es un pecado pequeño? ¿Seguro? Si fuera grande, ya no estarías mintiendo. Como es pequeño, lo dejaste acá, le pusiste la etiqueta. Dice, no, el Señor no me va a juzgar por una mentirita. Y de mentirita en mentirita llevamos 40 años de mentirita en mentirita. Tapando mentiras, porque hemos dicho que el pecado de la mentira es pequeño. Amén. Y tercero, la envidia. ¿Cuántos somos envidiosos? No, pastor, yo con eso no tengo nada que ver. Allá cada uno con lo suyo. Usted sabe que una persona que mantiene adicta a las redes sociales y a los estados que hacen las personas o a los muros sufren de envidia, porque siempre están buscando saber qué están haciendo los demás. Me importa saber qué hacen los demás. ¿Para qué? Para señalar, juzgar, opinar o para sentirme bien o mal. ¿Qué es eso? Envidia. Pastor, pues allá cada uno que haga lo que haga cada uno. Y una de las cosas que más le afectan a los cristianos es ver que los impíos son bendecidos y nosotros no. ¿Cierto? Entonces usted ve en el estado de su vecino, de su primo, de su prima, que hoy está estrenando carro. Y usted lleva sirviéndole a Dios más de 3, 4, 5 años, clamándole por un carro y a usted no le llega el carro. ¿Qué siente uno? Dios, tu soberanía es tan grande que bendice a los impíos. Dios, por eso te exalto y me agrada servirte, Señor, porque en mi tiempo recibiré mi carro. ¿Quién va a pensar así? ¿Qué le dice uno a Dios? ¿Estás viendo? ¿De qué servir a la iglesia todos los domingos? Si el que se dedica a trabajar, más fácil le va, más rápido consigue, porque hay envidia. Ahora, si hablamos de la envidia como pecado pequeño, que lo tenemos acá, ustedes saben que la envidia fue el primer pecado que subió al corazón de Lucifer, porque él quiso ser como Dios. Entonces, el pecado de la envidia, que es pequeño, que pusimos acá, fue el que llenó el corazón de Lucifer de maldad. Y por causa de un pecado tan pequeño, hizo que Lucifer, siendo lo que era delante de Dios, se convirtiera y fuera condenado en los cielos por el mismo Dios, convirtiéndose en ¿quién? En el enemigo del mismo Creador. ¿Por causa de qué? De la envidia. Oiga, estamos en diciembre, ¿cuántos se alegran? No, estoy con santos aquí nadie alegra por diciembre, a nadie lo presiona diciembre, nadie está pensando que va a comprar el 24, nadie sabe qué va a hacer con la prima, no, nadie, eso ya es para el mundo, amén. Entonces, diciembre es un mes donde viene una presión tan grande que lo primero que fluye en nuestro corazón, ¿qué es? La envidia. Ustedes han visto que cuando uno llega a las fiestas de los familiares, siempre hay un familiar envidioso, ¿no? Que llegue y es detallándote de pie a cabeza. Vamos, desde que es cristiano, mire, eso no volvió ni a arreglar. ¿Sí? Pero tú no te arreglas porque mantienes amargado. Llegas a la fiesta, no, yo no estreno en diciembre y en el año tampoco estrenaste. Pero vas amargado y a representar una falsa identidad, una falsa apariencia, ¿sí? Y llegas juzgando, señalando a los que sí llegaron con buen estreno y uno dice, por dentro, ¿no? Porque uno a nadie se lo demuestra. Uno dice, Dios mío, qué bonita esa blusa que tiene Doris. No, yo sé que a mí me quedaría hasta mejor. Me quedaría mejor porque, claro, o esas tenis, ese jean, o sea, mi primo siempre, ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, siempre anda con jeans Diesel, ¿sí? Que es una marca buena.
Y a mí me toca jeans de El Pulguero, pulguero.com. Entonces uno dice, escuchen, yo soy humilde, ¿verdad? Es la primera apariencia que viene sobre uno. Yo soy humilde, Dios. La pregunta es, ¿por dentro no te gustaría usar un diésel y verte mejor? Claro, pero yo guardo una falsa apariencia y la envidia me carcome por dentro. Entonces, pecados pequeños que como primer error usted etiqueta en su vida son los pecados que se han vuelto a la final en los pecados más grandes que hoy lo tienen a usted estancado y lo han tenido a punto de muchas veces intentar fracasar la misión. ¿Saben que una persona mentirosa, repetitivamente mentirosa, tiene una vida de engaño? Una persona que miente no solamente dice mentiras o verdades afuera, sino que Dios dice que de adentro de nuestro corazón salen las malas cosas. Por lo tanto, si yo soy o estoy comprometido a mentir en todo tiempo, quiere decir que mi vida tiene una doble personalidad. Amén. Soy una apariencia porque siempre estoy buscando mentirle a los demás. El pastor le pregunta, ¿cómo estás? Pastor, bendecido y en victoria. Y Dios sabe que te acabo de levantar con una espátula. Pero necesito demostrarle al pastor que estoy bien porque estoy en el liderazgo. Entonces, si yo sé que le digo que estoy mal o que pequé, ¿qué va a pasar con el líder? Nada, restaurarlo, levantarlo. Eso es lo que hacemos en Restauración para las Naciones. Amén. Entonces, ese primer error que usted ha hecho diferencia entre varios pecados, dése cuenta que Dios no lo demanda de esa manera. Todo pecado es grande delante de Dios. Amén. ¿Queda claro? Segundo, sientes que el pecado que hoy tienes o te gobierna hace parte de una heredad. Ejemplo, ¿recuerdan que antes de conocer a Dios todos decíamos, yo soy así y así me muero? ¿Sí recuerdan esa frase o no? Yo soy así y así me tienen que aguantar. Yo soy así y así tienen que amarme. Entonces, cuando uno siente que siendo así no lo aman, uno empieza a explorar en los estados diferentes cosas, ¿no? Que a la final son personas heridas por dentro, con emociones fracturadas, que empiezan a tratar de buscar llamar la atención a través de las redes sociales. Sí, si tú eres así y nadie te quiere, tienes que cambiar. ¿O no? Si tú eres así y eres amargado y nadie se te acerca, ¿por qué? Porque cuando se acercan hueles a azufre, porque eres amargado. ¿Cómo pretendes tener amistades si tú eres amargado o amargada? Entonces, sientes que hace parte de tu heredad. Entonces, cuando yo declaro que ese pecado hace parte de mi heredad, yo no lo quiero soltar, sino que aprendo a vivir con ese pecado. Amén. Por ejemplo, mi papá terrenal tuvo un pecado generacional de iniquidad, que fueron ¿las qué? Ustedes no conocen a mi papá. ¿Por qué opinan de mi papá si no lo conocen? Ese ya es otro pecado, llamado chisme, ¿no? La iniquidad, la maldición que arrastró las generaciones atrás de mí fue el tema de las mujeres. ¿Ves? Entonces, mi abuelo tuvo esto, pasó a mi papá y yo lo heredé. Y saben que cuando yo estaba en el mundo, yo le cantaba a mi mamá, es mejor soltero que mal acompañado. Y yo tenía algo aferrado a mi corazón y yo buscaba canciones que me hicieran representar ese pecado dentro de mí. ¿Sí? Como, no voy a cantar ninguna canción, ¿no? Se prepararon para ver qué iba a soltar el pastor. No, canciones que fueran una bandera, una incógnita dentro de mí para decir, yo soy mujeriego. Y es mejor así. A todas puedo amar igual, o a todas les puedo dar amor. ¿Conocen canciones así o no? ¿Sí? ¿Con todas puedo o no puedo? Entonces, un mujeriego, en vez de enfrentarse al pecado y soltar el pecado, lo que hace es aferrarse porque sabe que esto es generacional. O sea, lo vivieron atrás mis generaciones, lo arrastraron, murieron con esto y ahora yo lo recibí. ¿Y qué pasa cuando a ti te regalan algo muy preciado? ¿Qué haces tú con lo que te regalan? Lo guardas. Entonces, uno es tan cegado por la verdad de Cristo que recibiste un pecado que puede estar maldiciendo tu vida.
Y en vez de soltarlo y enfrentarlo, lo que has hecho es aferrarte a ese pecado. Amén. Pastor, es que siempre en mi casa hemos sido pobres. Yo ya me declaré pobre, pastor. Es mejor ser pobre, pastor. Está uno más cerca a Dios. Eso es algo de la religión, ¿no? La gente en la iglesia cree que ser pobre lo tiene más cerca a Dios que los ricos. Es mentira. Dios dijo que Dios era un Dios de prosperidad y bendición. Pero a veces los pobres nos creemos más santos que los ricos. ¿Pasa o no pasa? Por todas las cosas que gobiernan en nuestro corazón. Tercero, entonces el primero es etiquetar el pecado. Segundo es sentir que hace parte de mi heredad. Tercero, si no hay confesión, nunca habrá victoria. Si no hay confesión, nunca habrá victoria. Si usted no reconoce hoy que usted es chismoso, nunca lo va a confesar. Y al no confesarlo, nunca lo va a soltar. Amén. ¿Qué pasa? Delante de mi autoridad o mi líder o mi pastor, yo reconozco mis pecados grandes. Pastor, usted sabe mi condición, ¿cierto? Usted sabe que yo estoy en unión libre. Hablemos de una pareja que está en unión libre. Claro, el pastor lo sabe porque pues se nota, ¿no? Pero yo al pastor le digo que yo estoy en unión libre, pero le escondo el resto de pecados que tengo acá etiquetado. Entonces, el pastor trata de llevarte a ti a que te cases y honres a Dios y a tu pareja, pero resulta que al pastor le ha sido oculto todo lo que tú haces dentro de este lugar que impide que tú puedas obedecer al mayor mandamiento. Si no eres fiel en lo poco, no vas a poder llegar a lo mucho. Entonces resulta que acá tienes pecados ocultos pequeños que son para ti, que no has querido confesar a la autoridad. Por lo tanto, lo que no se confiesa no va a traer libertad. Pues Jesús dijo que si confesáramos nosotros con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, recibiríamos ¿qué? ¿La qué? La vida eterna. Entonces, hay cosas en esa etiqueta que están guardadas. Entonces, el mercaderista, pongan atención, el mercaderista saca saca el producto más actualizado, ¿no? Usted ha visto, yo no sé si a usted le gusta, a mi esposa le gusta, a mí nunca me importa eso, que cada que voy a comprar algo miro la fecha de vencimiento. Yo nunca me fijo en eso. Yo me he podido comer leches vencidas, gaseosas vencidas y nunca me fijo en eso. En cambio, mi esposa, todo lo que ella toma del mercado, lo primero que hace es voltea qué fecha de vencimiento tiene. ¿Amén? Yo no. Entonces, el mercaderista sabe que en el stand tiene que poner rápido lo que pronto se va a vencer. Porque si se vence estando dentro de la bodega, va a generar ¿qué? Pérdidas. ¿Para quién? Para la empresa. Entonces, la función del mercaderista, más que organizar el stand y tener el stand lleno, es estar atento de que los productos que se vayan a vencer hay que estarlos rotando. Amén. Esas son frases de ellos. Entonces, si no hay confesión, no hay victoria. Entonces, si estamos hablando del pecado, si yo no confieso los pecados que he etiquetado acá, esos pecados harán parte de mí por toda una vida. Por eso es que el cristiano puede llevar mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo incluso en el liderazgo y nunca cambia. ¿Conocemos personas así? Aquí no hay así. No, aquí yo no conozco a nadie así. Yo sé que los 2 años que llevamos de proceso he visto cambios y transformaciones impresionantes. Pero si no pasamos del etiquetar al confesar, vamos a seguir guardando esos pecados pequeños. ¿Usted sabe que la mentira es un pecado que le desagrada bastante a Dios? Por lo tanto, si yo frecuento la mentira es una puerta abierta ¿a quién? ¿A quién? A otros demonios. Ahora, cuando usted se va a acostar, uno de los dos siempre es el encargado de cerrar la puerta, ¿verdad? Miren que aquí hay personalidades. Yo cierro y muchas veces, aquí entre nos, la puerta se me ha quedado abierta. Porque no tengo esa necesidad de empujar la puerta y echarle la andaba. La andaba es el pestillo que va abajo, ¿no? No le echamos doble llave por si alguna emergencia. Pero cuando mi esposa cierra, yo escucho que ya prende la luz, sale, abre primero y cierra nuevamente y le pone el pestillo.
Ella es más segura para eso. Yo no. O sea, a mí se me escapa cerrar bien la puerta. Lo mismo en la parte espiritual. Si hay pecados pequeños que frecuentan mi vida, son puertas entreabiertas que en algún momento van a estar disponibles ¿para quién? Para que otros espíritus entren. Muchas veces usted dice, pastor, yo no sé qué me pasa. Obviamente, porque como has tenido puertas entreabiertas, muchos espíritus entran y tú no te das cuenta con quién estás habitando en tu casa. Amén. ¿Quiénes han entrado? Si usted pudiera hacer una lista de todos los demonios que te gobiernan o que hoy te gobiernan, ¿qué crees que va a pasar? Que al confesar el pecado y los demonios, el Señor va a traer libertad por completo. Pero mientras yo no confiese mi pecado, va a estar en esa oscuridad. Amén. Ese es el tercer error. El primero, ¿cuál era? Etiquetar el pecado. Segundo, sentir que es heredad para mí. Y tercero, si no hay confesión, no hay victoria. Cuarto, llamar al pecado pequeño, o sea, los pecados pequeños. ¿Ya todos identificaron cuáles son los pecados pequeños que tenemos? Llamar al pecado pequeño una debilidad. Amén. Llamar al pecado pequeño que hemos etiquetado, lo hemos llamado una debilidad. Pastor, es que eso es una debilidad que yo tengo. ¿Cuál? Que te gusta comer mucho. ¿Eso es un pecado? Sí, se llama glotonería. Se cuenta como pecado. Comen más de lo... Claro, como no engorda no te afecta. ¿Por qué? Porque tienes una tripa adentro que todo se te lo come. Pero es un pecado. Entonces, es pequeño. ¿A quién afecto? A nadie. Mi esposo, que es el que tiene que mercar y consentirme, el único afectado. ¿Sí? Entonces, la glotonería hace que yo consuma más de lo necesario, hace que yo no tenga dominio, hace que cuando yo pase por una vitrina, a mí me pasa, ¿no? Yo paso por una vitrina y se me parpadean los ojos. Sí, o sea, me brillan los ojos cuando yo estoy al frente de una vitrina, pero sé que debo guardar y confiar eso. O sea, que debo tener el dominio propio sobre el comer de más. Entonces, esa debilidad que yo puedo decir hoy, Rubén, por ejemplo, Rubén, no es que a mí me gusta comer bastante. Entonces, yo no estoy diciendo que sea un pecado, porque ¿quién va a decir que comer sea malo? Si comer es rico, no. A deshoras, a horas, de más, de menos, es rico, ¿verdad? Entonces, yo no lo voy a reconocer como pecado grande, sino que yo simplemente lo muestro como una debilidad. Pastor, es que vea, esto me gobierna. ¿Qué te gobierna? La barriga. Y resulta que en unos meses más adelante, unos años más adelante, estás con obesidad. El pecado que no quisiste reconocer y enfrentar se te convirtió en una maldición. Porque no quiere decir necesariamente que el que coma tenga que engordar, ¿verdad? Si usted no engorda, igual está produciendo futuras consecuencias en un tiempo. Así no engorde. Eso tiene que estar claro en nosotros. Entonces, llamar al pecado pequeño debilidad. Por ejemplo, los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Levanten la mano los jóvenes. Pastor, lo que pasa es que yo no puedo pasar de alto que una mujer bonita pase y yo la mire y la observe. Diga amigo, no, pastor, una debilidad. O sea, yo la tuve por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Si yo la etiqueté como debilidad, yo no lo voy a enfrentar como pecado, sino que simplemente hago parte de mí esa debilidad. Entonces, cada que pasa una mujer bonita, ¿qué hago yo? Miro, observo, deseo y después le pido perdón a Dios. Eso es lo que hace todo cristiano. O sea, es una debilidad, ¿verdad? Va a pasar Paulina, ¿no? Bien bonita. Entonces yo estoy santificado, soy quietico. Y Paulina va a pasar y en vez de yo tener la mente de Cristo, la mente me hace así, mira Paulina, uy, no. Y después reacciono en el mismo pecado y pido perdón. Pero nos acostumbramos a vivir así porque es una debilidad. Entonces, si el pecado yo no reconozco que es un pecado de verdad, ¿cómo se le llama a este pecado? ¿Glotonería? ¿Cómo le llama de pecado?
Ah, ya van a decir que ni conocen el nombre. Por eso es que laxivia, desear las mujeres. Jesús dijo, pecan contra su corazón. No, pastor, pero es que yo no le hago mal a ella. Es más, yo no sé por qué Valerie no se viste bien. Ejemplo, ¿no? A ella le gusta mostrar todo. A ver, pastor, ¿quién peca? ¿Ella o yo? ¿Ella que se viste mal o yo que la miro? Los dos. Los dos. Pero si Valerie no conoce de la palabra de Dios, ¿es juzgada? También es pecado. Que va a tener misericordia de Dios, obvio, porque no tiene todavía la revelación, pero es juzgada por Dios. Pastor, es que ese es el mismo demonio, pero qué demonio tan lindo. Si estamos hablando de pecados pequeños que hemos etiquetado. Pastor, es que la vecina, haga amigo, pasó. Rubí dijo, uy, eso es para mi hijo Rubí. La vecina, pastor, es que la vecina es mi debilidad. Es más, pastor, vea, yo quisiera hablarle de parte del Señor. ¿Para qué? Entonces, el pecado no lo enfrentamos, sino que lo ponemos acá y declaramos que es una debilidad. Otro pecado que usted considere que lo ha decretado como debilidad y no lo reconozca. El chisme, por ejemplo. Pastor, vea, yo a nadie busco, el chisme me busca, me llega. Vea, yo puedo vivir en el 7º, 8º, 9º piso, me llega el chisme. O sea, si no sube por la grada me lo mandan por WhatsApp. ¿Nos pasa o no nos pasa? Entonces miren, escuchen, dice la palabra de Dios que nadie es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, Dios no hace parte del mal, sino que cada uno es atraído, diga conmigo, atraído, haga así, atraído por su propia concupiscencia. Y esa concupiscencia son los pecados generacionales que tú y yo heredamos, que tú y yo recibimos de parte de ¿quién? Del reino de las tinieblas. Entonces, como sabemos que nacimos con ellos, que nos desarrollamos con ellos en nuestra adolescencia, niñez, juventud, y hoy ya de viejos todavía hacen parte de nosotros, simplemente no vamos a decirle voy a enfrentarte pecado, sino que simplemente hace parte de una debilidad. Pastor, usted sabe que yo soy sensible en mi corazón y todo lo que me hacen me afecta y me ofende y me duele. Eso es un pecado. Ser sensible no es malo delante de Dios, pero que tu corazón lo dañe cualquier persona, cualquier cosa que pase y mantengas amargado y frustrado por todo lo que te hacen es un pecado. Pastor, pero ¿cómo me va a decir usted que es un pecado? Soy sensible. No, eso es una debilidad que en vez de enfrentarla, ¿sabes por qué eres débil? Porque no buscas a Dios y no tienes el carácter de Cristo. Por eso eres débil. Se te cagó un pájaro. Ay, me dañó la camisa, pastor. Y empieza. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Quinta escala o error que cometemos al tratar de enfrentar el pecado. Escuchen esta que es interesante. El poder que tiene el pecado es mayor que la carne y la sangre. Escuchen eso, que aquí voy a hacer un paréntesis. El poder que tiene el pecado. Una cosa es el pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya todos saben qué significa el pecado, ¿verdad? Ahora, el pecado tiene un poder. ¿De parte de quién? ¿De quién? Del reino de las tinieblas. Tú tienes un pecado, tú le das poder al pecado para que las tinieblas te gobiernen. Por lo tanto, si yo intento enfrentarme o vencer un pecado sin poder, voy a ser vencido. Voy a volver a repetir porque me quedaron como mirando raro. El pecado es una cosa. El pecado es la consecuencia la consecuencia, el acto de lo que usted hace, ¿verdad? Pero antes de que se active el pecado en usted, se movió algo que se llama poder, influencia. Si no fuese así, unas veces pecaríamos y otras veces no. ¿No ha sentido usted que a veces está más fuerte que otras veces? ¿Sí? Usted sale de la iglesia, ¿verdad? Y usted llega de aquí a la iglesia, usted va fortalecido, ¿verdad?
Pasa Paulina, pasa Valerie, pasan varias y usted dice, aleluya, 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 aleluya. En la tarde ha menguado la cobertura, ya no hay tanto esa aleluya, y empieza como a sentirse otra vez en qué, en la carne. Y pasó la vecina. Usted se olvidó que había estado en la iglesia, se olvidó que había aleluya, se olvidó de todo. Entonces la carne volvió y te venció. ¿Por qué? Porque hay un poder que gobierna el pecado dentro de nosotros. Entonces, si usted y yo intentamos vencer el pecado sin un poder mayor que el pecado, vamos a quedar siempre frustrados en el intento. Pastor, usted no sabe cuánto tiempo yo llevo luchando con la pornografía. Años. He botado el computador, he quitado el internet, se lo he dicho a varias personas y nada sirve. Es cierto, porque es que el poder que está sobre la pornografía es un poder mayor que tu carne y tu sangre. ¿Están comprendiendo ese error tan grave? Intentar tener dominio sobre mi pecado cuando no tengo poder sobre el pecado. Y sexto, ahí mismo en el quinto, perdón, el poder que tiene el pecado es mayor que la carne y la sangre. Para poderlo vencer necesita un poder mayor que pueda vencerlo. Amén. ¿Y ese poder mayor quién nos lo da? Dios. Sexto, último, la fuerza de voluntad te ayudará a resistir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted por qué viene a la iglesia? Porque usted tiene fuerza de voluntad. Usted quiere agradar a Dios. Amén. Busca a Dios porque necesitamos de Dios. Y usted tiene una fuerza, a veces de 1 a 10 está en 5, a veces está en 7. Hoy, por ejemplo, después de la iglesia salen 10. ¿Y cuánto te va a durar? La fuerza de voluntad ayuda a resistir, pero si luchas sin el poder de Dios, caerás en derrota. La fuerza de voluntad ayuda a resistir, pero si estás luchando sin el poder de Dios, caerás en derrota. Ejemplo, decisiones que usted ya había tomado. Amén. Decisiones que uno toma y uno dice, no lo volveré a hacer, ¿verdad? O no voy a volver con ese muchacho, por ejemplo, ¿no? Que a todos nos pasó. Jamás vuelvo con ese muchacho. Y decía la mejor amiga o la mamá, el que escupe para arriba, en la cara le cae. ¿Por qué? Porque terminaba uno con el mismo muchacho. Jamás vuelvo a confiar en mi amiga. Y termina uno con la amiga nuevamente. La fuerza me ayuda a resistir, pero si lucho sin el poder de Dios, voy a caer en derrota. Y lo mismo es para el pecado grande que para el pecado pequeño. Si yo intento enfrentar un pecado grande, como por ejemplo, no fornicarás. No hablemos de los que están en unión libre, los que están solteros y están batallando más fuerte esto, ¿sí? Porque en unión libre, pues, como lo dijo Pablo, no se separen, sino que busquen santificarse los unos a los otros hasta que en su corazón esté ese mandato. Amén. Pero los solteros que batallan bruscamente, porque es una batalla brusca o no, ¿no cree que es brusca? Es una batalla brusca. No caer en pecado, saben y entienden que hay una fuerza de voluntad, ¿verdad? Yo puedo resistir, pero cuando la carne se levanta de una manera absurda, ¿hasta dónde te va a llegar la fuerza de voluntad? ¿Hasta qué momento vas a poder resistir? Pastor, es que vino Alexis y me dijo, yo tengo una muchacha que la quiero acercar para Dios. Y esa muchacha, en vez de acercarla a Dios, ella lo acercó al Dios de ella. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad estaba mientras no estaba tentado, ¿verdad? Pero cuando se enfrentó a su pecado, esa fuerza de voluntad se cayó. Porque es que esa muchacha le hablaba muy bonito a Alexis. Esa muchacha empezó a cambiar tanto a Alexis que tuvo un poder de influencia sobre él, que él cayó, como dice el proverbio, ¿no? Cayó como oveja que iba degollada ¿a dónde? Al matadero. Amén. ¿Cuántas veces hemos intentado vencer el pecado de esta manera o quizás cometiendo uno de estos 6 errores?
Yo quiero que cada uno identifique cuántos errores de estos está cometiendo. Los voy a volver a repetir para que usted los identifique y me diga, pastor, 4 de ellos. O si usted me dijo los 6 de ellos, gloria a Dios por eso. Primero, cuando etiquetamos el pecado, ponemos pecados grandes a un lado y pecados pequeños a otro. Cuando delante de Dios todos son iguales. Segundo, sientes que tu pecado hace parte de tu heredad y de ti para siempre. Yo soy así y así me muero. Tercero, sin confesión no hay victoria. Cuarto, llamar a los pecados pequeños que son una debilidad. Quinto, el poder que tiene el pecado es mayor que la carne y la sangre. Necesitamos un poder mayor que lo pueda vencer. Y sexto, la fuerza de voluntad te ayudará siempre a resistir, pero si luchas sin el poder de Dios, caerás en derrota. Un minuto para que todos piensen cuántos de estos 6 errores están cometiendo al intentar vencer el pecado. Y estamos hablando de todos los pecados existentes en la Biblia que usted y yo podamos cometer. Desde los más pequeños que usted ha creído que son pequeños hasta los más grandes. Vuelvo y repito, un pecado pequeño, envidia, egoísmo. Amén. Que usted no cree que están en su corazón, pero que pueden convertirse en un arma letal contra su vida. Porque por envidia Lucifer quiso ser como Dios y se convirtió en lo que es hoy. Solamente por un pecado pequeño llamado envidia. Amén. Un minuto para que todos piensen. Si quieren anotarlos, anótenlos allí y reconozcamos delante de Dios cuántos de estos 6 errores estamos cometiendo. Y quiero que me acompañen a la palabra en Romanos 7. O no, yo la busco solo, ustedes hagan el ejercicio de los errores. Si logramos hoy recibir esta enseñanza, vamos a poder enfrentarnos a muchas cosas que hoy han hecho un estorbo para recibir tantas bendiciones de parte de Dios. Amén. Para ver la gloria de Dios en todas las áreas. Olimar, de 6, ¿cuántos errores crees que estás cometiendo delante de Dios? Si tienes que decir 6, no importa. ¿Cómo? ¿Cuántos? 2 errores, ok. Doris, de los 6 errores aquí decretados, ¿cuántos crees que estás cometiendo? 3. Sabina, 1. Si usted dice 1, quiere decir que ya no volvió a pecar. Está libre de todo, ¿no? Escuchen, voy a volver a repetir, voy a dar una oportunidad. Si usted no está cometiendo errores, quiere decir que está santificado. Debería estar aquí en el altar danzando ya. No sé qué hacéis sentado. Claro. O sea, estoy tan bien delante de Dios que solamente me estoy equivocando en 1. ¿Ya? Heidi, de los 6, ¿cuántos crees que estás cometiendo? Errores. 2. Ruby. Yo sé que muchos están cometiendo los 6 errores. 5, dice Ruby. Doña Esperanza, atrás. Los 6. Alexis. 2. Valerie. 6. James. 4. Lourdes. ¿Los 6? La Sobeida. Los 6. Rubén. 10. 3. Y el otro donde lo hago. Paulina, que está muy risueña. Los 6. Tatiana. 1. Ella iba a decir el 6 en número romano, pero empezó con el 1. ¿Se dan cuenta? En algún momento yo cometí más de esos 6 errores. Y les voy a poner un ejemplo para que entiendan que el fracaso de un cristiano no está en que quiera hacer lo bueno delante de Dios, sino que intentando hacer lo bueno no lo sabe hacer. ¿Me entienden? Por eso dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la enseñanza de Dios nos lleva a tener libertad. Conocer pasos como esos nos lleva a entender que el pecado no es un juego.
Amén. Que no puede hacer parte de mi vida porque el pecado me hace perderme la eternidad. Entonces, cuando yo intenté enfrentarme a un pecado grandísimo en mi vida, no sé si alguna vez se los he confesado, pero fueron años derrotado por la pornografía. Derrotado era derrotado completamente. Antes de conocer a Dios y conociendo a Dios. Más cuando conocí al Señor. No saben cuán derrota se siente tratar de intentar algo y no poderlo vencer. Desde que yo conocí a Jesucristo, quise servirle, quise amarle, quise entregarme por completo. Pero cuando empecé a buscar a Dios y a servirle a Dios, me di cuenta que la pornografía era más fuerte que yo. Amén. Y que la pornografía era un estorbo. Yo no sé si ustedes vieron en el grupo que hace como 15 días o un mes mandé esa prédica. El cáncer de la pornografía. Lo mandé para que lo compartan. Usted puede decir, pastor, yo nunca he sufrido pornografía, pero si usted aprende con esa palabra, tiene autoridad para enseñarle a una persona que más adelante usted conozca y necesite ayudarle. Amén. Entonces, intenté con ayunos, con oración, intenté andar sin celular. Bueno, en ese tiempo no habían celulares así como hoy. Sí había el computador. Intenté muchas cosas habidas y por haber para que la pornografía no me gobernara. Pero era más fuerte. Yo sentía que mi cuerpo necesitaba esa droga, como un drogadito, ¿no? Necesitaba consumir pornografía las veces que fuese suficiente. Las mujeres no me saciaban como me saciaba a mí la pornografía, porque en mi naturaleza pecaminosa las mujeres podían controlarme. Amén. La pornografía yo la controlaba. Yo buscaba lo que yo quería, yo buscaba lo que me saciaba, yo buscaba lo que me hacía sentir el placer a través de ese demonio. Con las mujeres no. ¿Me entienden cómo era esa droga tan fuerte? Así que empecé a liderar y empecé a sentir que esto era un estorbo, que no podía estar en mi vida, que era un fracaso total. Y no saben cuántas veces le lloré yo a Dios, cuántas veces derrotado le decía yo a Dios, si no me quitas esto, me aparto de ti. Y yo creo que Dios desde el trono como que, pues tú verás. Yo creo que Dios me decía así con su amor y su misericordia, tú verás. Porque cuando uno ya quiere liderar, uno siente que el pecado se vuelve un estorbo más grande, ¿no? ¿Sí o no? Uno empieza a sentir. Por ejemplo, las personas que tienen buen olfato, levanten la mano. Que usted identifica el olor de afuera y el olor suyo también. Son personas que tienen buen olfato. Y uno dice, por ejemplo, no estoy hablando de chucha, estoy hablando de que muchas veces las camisas quedan mal secas y empiezan a oler feo. O sea, queda un olor. Yo solo identifico rápido y le digo a mi esposa y a mi mamá, uy, no, voy a quitar esta camisa. Huele feísimo, por más loción que le eche, siento que quedó mal seca. Me gusta que la ropa se seque al sol. Entonces, identifico rápido lo de afuera y lo de adentro. Mis olores íntimos, que no se los voy a decir íntimos, los reconozco porque tengo buen olfato. Hay personas que tienen olores y no lo reconocen. ¿Lo reconocen quién? A los de alrededor. El pastor se manda una chucha a veces. Sí, lo dicen entre ustedes, ¿no? Estoy poniendo ejemplo, ¿no? No. Vamos a hacer una... No, de ahora de fin de año, entre todos, regalémosle un kit no, desodorante, no, entre bicarbonato con limón y maicena, cualquier cosa que le ayude. Entonces, uno podría interpretar que uno se está enfrentando a ciertas cosas a diario que se convierten en un fracaso, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy bajo la influencia demoníaca de la pornografía, toda mujer con la que yo esté, la voy a ver como un objeto sexual. O sea, no voy a poderme enamorarme, no voy a poder entregarme, no voy a poder amarla. Y siempre estoy pensando ¿en qué? ¿En qué? En sexo con la persona que soy. Poder reproducir lo que yo consumo con ella. ¿Y esto afecta a una mujer o no? Claro, la lastima, la daña por completo. Entonces, intenté de una u otra manera por años. Miren, les estoy hablando delante de Dios. Años. El pastor lo supo. Mi esposa, éramos novios, se dio cuenta que yo estaba atado a esa pornografía. No me juzgó, sino que me ayudó de la mano. Porque otra mujer lo que hace es me señala y me deja. Mi esposa, cuando yo la conocí, mi novia, era una mujer de cuna cristiana. O sea, no había pecado en ella. Y se une Dios a esta belleza. Cuando ella se da cuenta que esta apariencia, que esta belleza de líder en aquel tiempo
que fui líder de ella, fui líder de mi suegra en un tiempo, estaba atado a la pornografía, eso allá la quebró por completo. Era una apariencia el líder. Y fue a ella a quien le reconocí mi pecado. Y fue ella que cogió y sacó el puñal y dijo, bueno, ¿te vas para donde el pastor o te llevo? Ella no dijo, vamos a etiquetar el pecado y me voy a acostumbrar a él. No, ella no hizo eso. Eso no puede estar en ti. Si quieres que esté contigo, te vas para donde el pastor para que te ayude. ¿Me entienden? Miren la sabiduría. Otra lo que hace es, como dicen las mujeres, si usted deja que el hombre le pegue una vez, lo seguirá haciendo. Ay, amor, te perdono, está bien, amor, ven, límpiame el chorrero de sangre. Yo sé que no lo volverás a hacer. Te amo tanto que no volverá a pasar. La primera vez, la segunda vez. ¿Y cuántas mujeres masoquistas están con un hombre que las trata mal? Porque no se pudieron soltar, etiquetaron el pecado. Él es así, así lo conocí y así me lo tengo que aguantar. Mi esposa dijo, no, se va para donde el pastor y le confiesa su pecado. Y empecé la lucha porque lo primero que hizo el pastor fue, Dieguito, con mucho amor, te sientas. Me quitó el ministerio, te sientas. No vas a servir estando bajo la influencia de la pornografía. Y eso fue lo que más me dolió. Reconocer que necesitaba recibir más que poder dar. Luché en el liderazgo, luché con mi novia, luché en la relación con ella, hasta que un día rendido por completo le dije a Dios no más. Por más de miles de veces te he rogado que me quites este pecado y no lo has hecho. Y trajo a mi memoria en ese momento la palabra del aguijón de la carne de Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo dijo, por 3 veces te he rogado que me quites este aguijón y no has querido. Antes me has dicho que eso va a estar en mi vida por siempre, esa enfermedad. Porque cada que mi corazón intente florecer en orgullo, tú enviarás un mensajero de parte de ¿quién? De Satanás, para que me bofetee. Eso sentía yo, que la pornografía era un aguijón. Me dijo Dios, un momento, tampoco va a ser una debilidad en tu vida. Hace parte de tu maldición generacional, pero no es una debilidad ni te vas a quedar con ella. Lo único que va a pasar para que sea libre de la pornografía es que te quiero rendido, humillado. Bástate de mi gracia y mi poder se glorificará en tu debilidad. Solo fue hasta allí cuando dejé de justificar, de juzgar, de señalar al mismo Dios por mi pecado, que me empecé a rendir. ¿Y saben qué pasaba? Que cada que sentía el deseo, porque eso fue una batalla más grande, deseo de ver pornografía, tenía que tomar 2 decisiones rápidas. O me sentaba en el computador o me tiraba de rodillas ante el Señor. Pero era rápido la decisión. Y fue la única manera que pude vencer y es la única manera que puedo tener hoy el control en esa área. Rendido. ¿Me entienden? Rendido. Hace parte de una concupiscencia atrás. Entonces, no hay manera de que yo enfrente el pecado cometiendo esos 6 errores. Sabiendo que la victoria no está en esto, la victoria está en Cristo Jesús. Y con esa palabra se los voy a demostrar. Romanos 7:7, yo lo leo acá. ¿Qué diremos pues? Pónganme atención. La ley es pecado, abre signo de pregunta. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Todos sabíamos que pecábamos, ¿verdad? Pero descubrimos que es el pecado por causa de ¿quién? De la ley de Jehová. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por eso la religión no puede hacerme libre a mí el pecado. Por eso la religión me enseña que yo puedo acercarme a Dios siendo pecador, pero la religión a mí no me estorba el pecado. ¿O no nos pasaba? Toda la noche pachangueando y al otro día es de misa. O solamente en Semana Santa nos echábamos la cruz y nos creíamos santos. No comemos pescado, no salimos a ningún lado, porque esa semana es ¿para quién? Para el Señor. Apariencia de santidad. Mas el pecado por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí.
y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Escuchen esto. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Recuerdan lo que les decía al principio? El pecado es bueno, pero vino a ser muerte ahora para los que conocemos la ley. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Porque sabemos que la ley espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas tú y yo somos carnales, vendidos al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, aquí está el secreto, cójanla. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora dentro de mí. No soy yo, dice el Señor, sino el gobierno del pecado que está dentro de mí. Amén. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, el cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Hay personas que se quieren casar, amén, lo tienen en su corazón, pero cuando se tienen que enfrentar, son vencidos, porque hay algo en la carne que no les permite. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne terminaba sirviendo a la ley del pecado. El secreto de la victoria para vencer el pecado está en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús yo puedo vencer. Verte a ti mismo como Dios te ve será el primer paso. El 90% de la batalla está ganada, lo ha dicho el Señor. Él venció el pecado para que yo pudiera vencer también el pecado. Amén. Él murió para que a través de mi muerte yo también sea resucitado como lo fue Él y vivificado ¿por quién? Por medio de su Espíritu. Amén. Amén o no amén. Sin sometimiento a Dios no podremos resistir, y si no hay resistencia estaremos acabados. Solo el poder de Cristo puede vencer el poder del pecado que está en ti y en mí. Ahora, ven Rubén un momentico. Yo estoy intentando vencer el pecado solo, ¿no? Escuchen acá. Le pido a Dios todos los días que me ayude, oro a Dios, huyo del pecado, otra vez caigo en él, me enfrento todos los días, pero soy derrotado por el pecado. Dice el Señor, si yo sigo enfrentando el pecado de esa manera, voy a seguir siempre en derrota, porque el pecado es más fuerte que mi carne y mi sangre. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando yo busco que el pecado, el poder del pecado que está en mí, sea vencido por el poder de Jesucristo, va a ser diferente. ¿Sí? Una cosa es que tú le digas a Dios, Señor, quítame la lujuria, quítame la laxivia, quítame la perversión, te lo pido, Señor. Otra cosa es que usted le diga a Jesucristo, Señor Jesús, yo tengo que reconocer que el área sexual en mi vida está fatal. Necesito sanidad, restauración y liberación. Y si yo le reconozco a Jesucristo mi área sexual y le expongo los demonios que me gobiernan, ¿qué cree que va a ser el poder que está en Jesucristo sobre mi vida? ¿Qué creen que va a hacer? Podría decirme, ay hijo, ve y sigue orando, algún día lo vencerás. ¿Tú crees que esa será la respuesta de Jesucristo? ¿Qué creen que va a ser el poder que tiene Jesucristo contra el poder que está gobernando mi pecado? ¿Ah? Está bien, te rendiste, te humillaste, reconociste el pecado en el orden que se debe reconocer. Mi poder por el Espíritu ahora viene y te sana, te restaura, te liberta, y el Espíritu mismo te va a llenar. ¿Para qué?
para que el vacío que te lleva a consumir ese pecado sea lleno por ¿quién? Por Dios, a través de Jesucristo. Entonces, yo ahora le digo a Jesucristo todos los días, ¿sabes qué? Cuando yo voy en la moto estoy orando, ¿no? Yo sin ti estoy perdido. Recuerdan que muchas veces les he expuesto que en la calle es tan difícil la exposición que tiene que estar andando con él. O sea, en la moto yo ando con él, ni el riesgo lo dejo, porque el mundo está tan pecaminoso, tan fuerte, que cuando yo siento que ando sin él, me siento débil. Cuando yo siento que lo dejé porque salí corriendo, no oré, ¿sí? Sino que de esos días que nos pasa mucho, ¿no? Que usted se levantó, cogió la tarde y se quedó el Señor en la casa y usted pretende que el Señor lo esté esperando en el taller o en el lugar de su trabajo. Si usted lo dejó, ¿cómo lo va a coger por acá? No, usted se levanta con él, lo trae y camina con él. Entonces, ahora, yo sé que si estoy con Cristo Jesús, todos los días su poder, escuche, todos los días su poder influencia en mi vida, hazme así, influencia en mi vida de tal manera que me fortalece, me vivifica, me restaura. Y cuando viene la tentación, ¿qué hace él? Eso me gusta. Por eso dice el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿Cómo Jesucristo no me deja caer a mí en tentación? Pues cuando yo cojo a Jesús de la mano y ando con él. Muchos de nosotros le hemos dicho a Jesús o a Dios: tú sabías que yo iba a pecar, ¿por qué lo permitiste? Ay. ¿Alguna vez usted se lo ha dicho? Yo se lo dije muchas veces. Usted sabía que la niña me iba a llevar a la cama, Dios. Usted lo sabía, la conoce más que yo. Cuando estaba en el proceso de limpieza y liderazgo, usted sabía que las intenciones de ella eran de llevar esta belleza, esta oveja, ¿a dónde? Al degolladero. Porque cuando uno cae en pecado, cae como que como vea. Claro, el pecado lo deja uno tirado. Yo le decía al Señor: tú lo sabías, ¿por qué lo permitiste? Y él me decía: ¿en qué momento me tomaste de la mano? ¿En qué momento me dijiste, me conviene o no me conviene? ¿En qué momento me dijiste, es ella o no es ella? No, tú hiciste a un lado, me hiciste a mí y tomaste decisiones con aquella niña o aquella mujer. Cuando la carne se te levantó, ahí sí corriste a mí. Ya era demasiado tarde. En Cristo Jesús está la respuesta para vencer el pecado. Mire lo que dice Romanos 8:2. Dame un momentico, Rubencito. Romanos 8:2. No, espérate. Ahí mismo, Romanos. Léanse en el libro de Romanos, que tiene una... Miren, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando ¿a quién? A su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. ¿Cuántos quieren vencer el pecado? El secreto está en cuanto más cerca esté usted de Jesús, más apartado estará del pecado. Amén. En cuanto más sometido, escuchen, esté usted a Dios todos los días, más fortalecido va a estar ante todo lo que te rodea. Mientras más humillado esté usted con las áreas que usted necesita humillar, que necesita sacrificar y entregar a Dios, más fortalecido va a estar usted todos los días. Entonces, yo aprendí algo, iglesia. Yo no me creo fuerte, sino que tengo a alguien que va delante de mí. ¿Sí ves? Y esta criatura, ¿sí? O sea, yo, como sé lo que debo cuidar, lo que debo vigilar, como entiendo por la palabra, ¿sí?, la exposición al reino espiritual, yo no me atrevo a andar sin él. ¿Entienden? O sea, todos los días soy así. Si en la mañana no le busco, me voy con él. Si en la tarde no le busco, estoy con él. Pero no hago nada absolutamente si él no va conmigo. Por eso, aunque vengan dardos del enemigo, aunque vengan cantidad de tropiezos, de cantidad de tentaciones, exposiciones, él está delante mío y el escudo de la fe lo pongo. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús
siempre yo tenga la victoria. Amén. Entonces ya no estoy diciendo yo por qué soy vencido por el pecado, sino que yo ahora puedo decir, aprendí a vencer el pecado, no por mis fuerzas, sino por el poder que me da Él a mí para vencer el pecado que me intenta gobernar todos los días. Amén. Y por último, y vamos a ver una reflexión: cuando me someto y me basto de su gracia, el Espíritu de Dios me vivifica y me da poder a través de Jesús y me libera de pecado y de la muerte. Entre más cerca esté con Dios, más lejos el pecado estará de mí. ¿Quiere sentirse fortalecido en el Señor? Amistad con Jesús. Por eso dice la palabra, ¿no? Mira con quién andas y te diré con quién, y te diré quién eres. Nadie ve que Jesús está conmigo, ¿verdad? Porque Él es espíritu. Pero mis reacciones, mi manera de hablar, mi manera de ser reflejan que yo no estoy solo. Amén. ¿O qué siente usted? Lo que hablamos en el liderazgo, por ejemplo, mientras carga el video ahí. ¿Qué siente usted cuando usted ve que su pastor, en este caso yo como ejemplo, no solamente habla, sino que también Dios lo usa? ¿Qué siente usted? ¿Que Dios está con él o no? ¿Sí? ¿Da credibilidad ver que su pastor sea usado para muchas cosas? ¿O no da credibilidad? Entonces, yo no muestro o no digo solamente que ando con Jesús. Yo demostrar el poder de Jesús, ya venciendo el pecado, venciendo la muerte y también ayudando a ¿quién? A otros a ser libres del pecado y de los espíritus que gobiernan a las personas. Entonces, ustedes no ven a Jesús conmigo, pero no quiere decir que porque yo sea pastor soy santo. No, señor. El nombre no me hace santo a mí. Lo que me hace santo, ¿qué es? Que Él y yo seamos uno solo. Amén. Que cuando usted vea o cuando usted sienta que Dios lo quiera usar a usted, usted pueda ver la gloria de Dios a través de su vida. ¿Por qué? Porque usted decidió tomar el sartén por ¿dónde? No para darle a su pareja, sino para ¿qué? Para enfrentar lo que usted ha llamado debilidad, lo que usted no ha querido enfrentar y hoy lo ha expuesto delante de Dios como poder para enfrentarse a Él. Amén. Vamos a ver una reflexión y terminamos orando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús,
del Padre por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive, oh, Él vive, Él resucitó. Adoremos, saltemos, Es importante recordar todos los días su muerte, su sacrificio, porque fue el propósito mayor sobre nosotros. No se nos puede olvidar que más que ser cristianos o ser parte de una denominación, una iglesia, hay un sacrificio que nos ha dado libertad a nosotros. Hay una sola expiación, un solo derramamiento de sangre que nos libertó de la muerte de pecado. Que éramos nosotros merecedores de estar en ese lugar y morir de la manera que murió Jesús. Pero por su misericordia, por su amor, fuimos liberados y rescatados de ese lugar. Ahora yo quiero hacer una pregunta antes de que oremos. Si reconocemos estos 6 errores y los cambiamos, tiene que haber algo mayor
que nos lleva a nosotros a querer agradar a Dios. ¿Saben qué significa eso? Yo a Dios debo demostrarle que le amo, no con palabras, sino con hechos. Él todos los días me demuestra que me ama. Todos los días me demuestra su misericordia. No me habla, Él todos los días me lo demuestra. ¿Qué creen que está esperando de nosotros? Yo puedo decidir cuánto tiempo me voy a demorar con pecados etiquetados en mi vida. Hoy puede ser la oportunidad que yo reconozca y le diga al Señor: hay un pecado fuerte en mí que ni siquiera el pastor lo conoce. Hay luchas internas, hay batallas que experimentamos. Pecados grandes, pequeños, es lo mismo delante de Dios. Pero solamente quiero hacer una pregunta. ¿No ha sido suficiente para nosotros lo que hizo Jesús en la cruz, para que sigamos deleitándonos en el pecado? Estamos en un mes difícil, un mes de mucha presión, de mucha espiritualidad que amenaza a la iglesia. Y si usted y yo no nos acercamos al trono de su gracia, no nos sometemos más en Dios, el reino de las tinieblas usará lo que tenga que usar para apartarnos. Pero el Señor dijo que Él murió, al tercer día resucitó y por el poder del Espíritu venció el pecado y la muerte. Quiere decir que usted y yo debemos morir todos los días venciendo el pecado para que Jesucristo nos dé vida y podamos estar listos para una eternidad juntamente con Él. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Y antes de hablar con Dios, deje que Dios hable a su conciencia. Cierra sus ojitos y deje que Dios hable a su espíritu, a todo su ser. Y no solamente por el pecado que usted puede estar cometiendo hoy, sino por todos los pecados que usted permite en su casa, como sacerdote o como mujer que edifica la casa. ¿Qué hacer con el pecado? Yo no puedo acostumbrarme. Yo no puedo permitir que Satanás gobierne mi casa o a alguien de mi familia. Es el gobierno de Dios que el Señor demanda que establezcamos nosotros. Queremos pedirte primeramente perdón, Padre, porque escrito está que todo aquel que peca deliberadamente pisotea la sangre de Jesús. Y pecar deliberadamente es conocer qué es el pecado, burlarme de Dios y seguir pecando. ¿Qué logra Satanás si te hace pecar todos los días? Logra tomar el control de todo tu ser o en un área de tu vida para que ésta te atormente. ¿Qué logra Satanás si te hace pecar? Que los espíritus que ya habían salido regresen a ti con 7 mayores. Logra que muestres verdaderamente que no habías conocido a Dios, porque la gente no habla de ti. La gente dice: ella no es cristiana, pues. Yo no conozco que ya va a una iglesia, pero su comportamiento es diferente. Y eso daña la fe de muchas personas. Logra Satanás que infringamos la ley de Dios. Pero el Señor dice en 1 Juan 3:6: todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Y hoy es un día para reconocer el pecado que hemos etiquetado y hemos hecho a un lado, y le hemos dicho a Dios: hace parte de mi vida. Y quizás no lo considere tan malo, pero me acostumbré a murmurar, a mentir, a ser envidioso. Me acostumbré al chisme, me acostumbré a las cosas pequeñas, a la derrota, al fracaso. Me acostumbré a la lascivia, a la lujuria. Me acostumbré a tantas cosas que nos gobiernan. Y el Señor dice: no te llamé para que te acostumbres, te llamé para que seas libre del peso del pecado. Pero sé que has fracasado en el intento. Sé que muchos en este lugar han fracasado en el intento de querer vencer el pecado, porque hasta hoy pueden entender por el Espíritu de Dios que el pecado no se enfrenta solo, que en el pecado no se lucha contra el pecado, que el pecado no se intenta vencer, no se intenta dejar. El pecado se enfrenta con el poder de Dios. Y Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo, he aquí. Yo quiero ayudarles, pues no nos dejó huérfanos, dejó a su Espíritu, que nos recordaría todas las cosas y nos ayudaría en todas las necesidades. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana, como iglesia, por un minuto, que nos postremos delante de Dios. Si tenemos que arrodillarnos todos como iglesia, pediremos perdón aún por nuestros familiares, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que todos se postren delante de Dios. Postrarse es rendirse delante de Dios y decirle: Padre, no hay manera más grande de exaltarte, no hay manera más grande de honrarte que estar de rodillas delante de ti, Señor, y reconocer que somos pecadores. Reconocer que el pecado está dentro de nosotros. Ya no soy yo, sino el pecado que mora dentro de mí, que siempre me lleva a desagradarte, Señor. Y hoy te pedimos perdón. Queremos salir de ese lugar reconciliados. Por eso me reconcilio de puertas eternas a través de ti, Señor, y del trono de tu gracia. Porque es por tu gracia que puedo alcanzar esa victoria, Señor. Me reconcilio, Señor. Hoy expongo mi pecado delante de ti, Señor, y lo reconozco. ¿Cuántos pecados hay dentro de nosotros? Muchos. Pero cada uno lo sabe. Dígaselo al Señor en esta mañana. Mi deseo es que tu sangre nos lave, nos limpie, nos purifique hoy, y transformes nuestra manera de pensar, de actuar, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres más que vencedor en aquel que te llamó, en Cristo Jesús.
Pero ¿cuántas veces has intentado hacerlo solo, sola? En el silbido apacible me atraes, de las cuevas oscuras me sacas, me sedujiste y me dejé seducir por ti. Fue más fuerte tu amor. En el silbido apacible me atraes, de las cuevas oscuras me sacas, me sedujiste y me dejé seducir por ti. Fue más fuerte tu amor. Me reconcilio con lo que tú dijiste de mí. Me reconcilio con tus sueños, con tus planes. Me reconcilio con tu diseño original, Cristo. Me reconcilio con lo que tú dijiste de mí. Me reconcilio con tus sueños, con tus planes. Me reconcilio con tu diseño original, Cristo. Recibe la revelación de la cruz en el nombre de Jesús. Recibe ahora. Recibe. 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 Ninguno en este lugar es bueno, solamente Dios. Pero tu amor hoy vence mi oscuridad. Tu amor hoy vence mi debilidad. Tu amor hoy vence mi pecado. Porque cuando recuerdo lo que viviste en esa cruz, me duele. Cuánto sufriste por mi rechazo. Cuánto sufriste porque aún te hago a un lado, porque no te busco. Sufriste por todo lo que hice y hago todos los días. Pero así dice el Señor: aunque tu pecado sea como el rojo encarnecido, hoy lo volveré como la blanca lana. Y recibo tu pecado hoy y lo he hecho a las profundidades, y nunca más me acordaré de tu pecado, porque mi sangre hoy te limpia y te libera una vez más y te hace libre. Recibe ahora el perdón de Dios sobre tu vida. Recibe el perdón por cada pecado confesado hoy delante de Dios. Recibe la restauración, la restitución de parte del reino de los cielos, pero sobre todo la libertad con la que Dios hoy nos hace libres. Porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y no solamente lo hacemos por nosotros, Dios. Hoy lo hacemos por nuestra familia. Lo hacemos por nuestra casa. Lo hacemos por los que tanto amamos, Dios. Aún por tu iglesia que no te busca. Te pedimos perdón, Señor. Reconocemos cuán pecado hay en cada uno de ellos, Señor, para interceder y clamarte por tu gracia y tu misericordia, Dios. Oramos por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestros familiares. Oramos por nuestras generaciones, por toda la familia que ahora en este tiempo encontraremos, Señor, y nos encontraremos con ellos. Danos de tu gracia para que
como mínimo uno de ellos en este diciembre nos lo podamos ganar para ti, Señor. Danos el denuedo, tu gracia, tu poder, Señor, de convencimiento, y que a través de nuestro testimonio, de lo convencido que estamos, podamos convencer a otros en el nombre de Jesús. Dile, Señor, gracias por tu libertad. Gracias por hacerme libre del pecado, por limpiarme en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, mi Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, porque esta enseñanza me reconcilia hoy contigo y me hace caminar conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.